Hola amantes de los idiomas, soy Eric y les doy la bienvenida a su canal Universo Políglota. En el video de hoy nos adentraremos en el presente del indicativo en portugués, tanto en verbos regulares como en algunos de los verbos irregulares más comunes, y veremos además ejemplos de su uso. Comencemos. El presente del indicativo es, tal vez, el tiempo verbal más usado en el portugués. Se utiliza para expresar rutinas, hacer descripciones y explicar hechos. Su uso coincide con el presente del indicativo del español, es decir, frases como siempre compro pan. Dividiremos a los verbos en aquellos que terminan en ar, en er y en ir. Veamos primero el modelo de conjugación de los verbos terminados en ar. Los verbos terminados en ar son regulares en su inmensa mayoría. Veamos, por ejemplo, el verbo falar, hablar en español. Eu falo, tu falas, ele fala, ela fala, você fala, nós falamos, eles falam, elas falam, vocês falam. Acá se pueden ver las terminaciones regulares que además acompañan a otros verbos como morar, vivir en español, tomar, estudar, estudiar en español, entre muchos otros. Veamos un ejemplo. Ela estuda literatura na faculdade. Ella estudia literatura en la universidad. Se puede ver el verbo estudar conjugado en la tercera persona singular ela. Dentro de este grupo hay pocos verbos irregulares, como el verbo dar y el verbo estar. Veamos su conjugación donde se marcarán las irregularidades. Eu dou. Tu dás, ele dá, ela dá, você dá, nós damos, eles dão, elas dão, vocês dão. Por ejemplo, eu dou ajuda aos alunos. Yo le doy ayuda a los alumnos. Verbo estar. Eu estou, tu estás, ele está, ela está, você está, nós estamos. Eles estão, elas estão, vocês estão. Por ejemplo, vocês estão aprendendo, ustedes están aprendiendo. Pasemos ahora a los verbos terminados en er. En este grupo también existen verbos regulares e irregulares. Veamos primero el modelo del verbo regular con la ayuda del verbo comer. Eu como, tu comes, ele come. Ela come, você come, nós comemos, eles comem, elas comem, vocês comem. Estas terminaciones regulares también se usan para verbos como beber, chover, llover en español, escrever, escribir en español, entre otros. Por ejemplo, a Ana escreve muito, Ana escribe mucho. Antes de seguir, recuerden suscribirse a Universo Políglota si este video les parece útil en su camino de aprendizaje, además de compartirlo y activar la campanita para ver todos los nuevos videos de Universo Políglota. Continuemos. En cuanto a los irregulares, podríamos decir que hay dos subgrupos. Uno lo componen los verbos que modifican una consonante para conservar un sonido específico. Por ejemplo, el verbo esquecer, olvidar en español. Veamos. Eu esqueço, tu esqueces, ele esquece, ela esquece, você esquece, nós esquecemos, eles esquecem, elas esquecem, vocês esquecem. Acá el sonido que se quiere conservar es el de la C. Si se dejara la letra C delante de la O en la conjugación de eu, sonaría como esqueco. Es por eso que la C pasa a ser una C cedilla, que siempre suena de la misma manera. Lo mismo sucede con verbos como descer, bajar en español, proteger, proteger en español, entre otros. Veamos un ejemplo. Sempre esqueço o livro. Siempre se me olvida el libro. El otro grupo de verbos irregulares terminados con er no tiene una lógica establecida y es necesario memorizarlos. Por ejemplo, el verbo ler, leer en español. Eu leio, tu lês, ele lê, ela lê. Você lê, nós lemos, eles leem, elas leem, vocês leem.
Lo mismo sucede con otros verbos como ter, tener en español, poder, trazer, traer en español, entre otros. Veamos una oración de ejemplo. Eles têm pouco tempo. Ellos tienen poco tiempo. Pasemos al último grupo, los verbos terminados en ir. En este grupo también existen verbos regulares e irregulares. Veamos las terminaciones regulares con la ayuda del verbo garantir, garantizar en español. Eu garanto, tu garantes, ele garante, ela garante, você garante, nós garantimos. Eles garantem, elas garantem, vocês garantem. Estas terminaciones se utilizan para otros verbos como abrir, permitir, permitir en español, discutir, discutir en español, entre otros. Por ejemplo, eles nunca discuten, ellos nunca discuten. Dentro de los irregulares terminados en ir también existen dos subgrupos. El primero es el grupo de los verbos que cambian para conservar un sonido como el verbo corrigir, corregir en español. Eu corrijo, tu corriges, ele corrige, ela corrige, você corrige, nós corrigimos, eles corrigem, elas corrigem, vocês corrigem. Acá, para conservar el sonido de la G, se cambia por una J en el pronombre eu. Si se conservara la G, la conjugación sonaría cojigo. Lo mismo sucede con el verbo fingir, fingir en español. Por ejemplo, eu finjo que pago, yo finjo que pago. Por último, el otro subgrupo de los verbos terminados en ir lo componen aquellos que no poseen ninguna lógica y que deben memorizarse. Por ejemplo, el verbo vir o venir en español. Veamos. Eu venho, tu vens, ele vem, ela vem, você vem, nós vimos, eles vêm, elas vêm, vocês vêm. Lo mismo sucede con verbos como ouvir, oír en español, ir, pedir, pedir en español, entre otros. Veamos un último ejemplo. Eu peço um café. Yo pido un café. Bien, políglotas y futuros políglotas, este ha sido nuestro video por hoy. No olviden escribir en la sección de comentarios todas sus dudas, preguntas y los temas que les gustaría aprender. Si quieren enterarse de diferentes curiosidades, vocabulario o explicaciones de gramática, síganme en Instagram @unifpoliglota. Finalmente, si les gustó este video, no olviden darle me gusta, compartirlo, suscribirse y activar la campanita para recibir las notificaciones de todos los videos sobre el mundo de los idiomas, acá en tu canal Universo Políglota.